Muy buenos días, alumnos. Espero que hayan amanecido muy bien y con muchas ganas de seguir trabajando nuestras clases virtuales. Alumnos, hoy ya es martes 13 de octubre. Vamos a trabajar los paréntesis. Ya estamos iniciando nuestros temas para el cuarto bimestre. Ya los paréntesis también por ahí ya lo conocemos, por ahí dicen, ay, ya sé, o tienen sus ideas, o por ahí alguien que no se recuerda. Entonces vamos a trabajarlo. Lee el siguiente diálogo y responde las preguntas. Observamos tres niños, parece en un aula de clase, en una biblioteca, ¿no? Vemos muchos libros. Ellos están contentos, observando y leyendo un libro. El primer niño dice, ¿quién dijo tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho? El otro niño responde, eso lo dijo Francisco Bolognesi, 1816-1880. Él nació en Lima, Perú. ¡Qué interesante!, dice la niña. Entonces, ellos están leyendo acerca de la historia del Perú. Justamente, Francisco Bolognesi es un héroe nacional, ¿no? Es reconocido también por haber participado en las guerras, ¿no? En las guerras contra los países que nos venían a invadir. Bien, vamos a centrarnos, nuestro título son los paréntesis, por lo tanto nos centraremos en los paréntesis que está por aquí. Vamos a leer nuevamente. Eso lo dijo Francisco Bolognesi, 1816-1880, está entre paréntesis justamente, está coma, él nació en Lima, Perú, también está entre paréntesis. Bien, ¿qué está pasando aquí entonces? ¿Por qué dirá 1816 y por ahí ponen Lima y entre paréntesis le ponen Perú? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué indican los números escritos luego de Francisco Bolognesi? A ver, alumnos, ¿ustedes qué están pensando ya en sus casitas? Por ahí algunos ya han visto esos ejemplos, estos casos. Muy bien, en este caso nos indica la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento de Francisco Bolognesi. Quiere decir que nació en 1816 y murió en 1880. ¿Ya? Y luego la pregunta, ¿por qué la palabra Perú se encuentra entre paréntesis? ¿Por qué la palabra Perú? A ver, porque en el libro solamente, ¿no?, dice él nació en Lima y le ponen entre paréntesis Perú. Lima puede ser, ¿no?, en tantos países, en tantos lugares, pero nos está aclarando, informando que es en el país que se llama Perú. Entonces, ¿por qué la palabra Perú se encuentra entre paréntesis? Porque nos está aclarando la información, ¿no? O es el país donde nació Francisco Bolognesi. ¿Ya? Entonces, con las ideas que les estoy dando, ya ustedes responden, ordenen sus ideas, como siempre les digo, alumnos, ordenen sus ideas y responden. Aprendemos. Los paréntesis pertenecen a los signos ortográficos dobles. Se componen de dos líneas curvas. ¿Ya? Son dos, como dice. Y son reconocidos como signos ortográficos dobles, porque justamente son dos, ¿no? Al empezar y al terminar. ¿Ya? Entonces, ya que quede claro eso, son signos ortográficos dobles. Muy bien. Y ahora vamos a ver usos de los paréntesis. Nos dice que se usa para, número 1, encerrar fechas. 2, aclarar el sentido de una expresión. 3, agregar algún dato. 4, señalar el autor de un escrito. 5, en un guión teatral se usa para añadir acotaciones o descripciones. Bien, si nosotros nos ponemos a pensar en el caso de
Francisco Bolognesi, la fecha de nacimiento y fallecimiento sería el caso número 1, ¿no? El cerrar fechas sería el número 1. Y si vamos a donde dice Lima, Perú, ¿cuál sería? Podría ser aclarar el sentido de una expresión o agregar algún dato. En este caso, ¿qué es lo que nos aclara o nos informa o nos agrega en todo caso, ¿no? Nos agrega que Lima está ubicado en Perú. Entonces sería el número 3, ¿ya? Entonces así podemos también ir identificando los ejemplos, qué tipo de uso se está dando, ¿ya? Ya que tenemos los ejemplos. En la fiesta del Inti Raymi, 24 de junio, se festeja al dios Sol Inti, ¿no? En aquella época de los incas, ellos adoraban al dios Sol o Inti. Y entonces, por ejemplo, en este caso, 24 de junio, ¿qué es lo que hace? Nos agrega un dato, ¿no? Porque nos habla de la fiesta del Inti Raymi, pero no sabemos cuándo será, ¿no? Cuándo se celebrará. Entonces, aquí nos aclara, o perdón, nos agrega un dato, que es el 24 de junio. Y el otro ejemplo sería todos los mamíferos, menos el murciélago y la ballena, caminan. Aquí, ¿cuál podría ser? A ver. También está entre los dos, ¿no? Aclarar el sentido de una expresión o agregar algún dato. En este caso también es agregar algún dato, ¿no? Porque nos habla de los mamíferos, pero nos agrega que menos el murciélago y la ballena, ¿no? Nos habla primero de todos los mamíferos, pero nos aclara, sería el número 2, ¿no? Pero nos aclara que es que menos el murciélago y la ballena. Entonces, en este caso sería el número 2, ¿no? Porque primero nos dice todos los mamíferos, pero luego nos hace la salvedad o nos aclara menos el murciélago y la ballena, ¿no? Caminan, como dice aquí, todos los mamíferos caminan, menos el murciélago y la ballena. Como sabemos, el murciélago vuela y la ballena, nada en el mar, ¿no? Vive en el mar, por lo tanto no camina. ¿Ya? Entonces aquí identificamos en el número 1 sería agregar algún dato, que sería el número 3. Y en el número 2 sería también el número 2, ¿no? Nos aclara el sentido de la expresión, ¿no? Cuando nos dice todos los mamíferos. Nos aclara menos el murciélago y la ballena. ¿Y alumnos? Entonces aquí en lo que es paréntesis tenemos 5 usos. Vamos a trabajar solamente con 5 casos o con 5 reglas o con 5 usos de los paréntesis. Bien, la aplicación. Coloca entre los paréntesis el número que corresponda según los usos de los paréntesis. Así como hemos hecho en los ejemplos, igual. Lees, reconoces que hemos trabajado 5 usos. Entonces, por lo tanto, será el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. ¿Ya? Ustedes van a identificar qué tipo de uso, regla, caso o norma de los paréntesis y colocan ahí. Si corresponde al número 1, pongo el número 1, 2. Si es al 2, 2. Si es el 3, 3. Así como hemos trabajado en los ejemplos. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el núcleo del sujeto nos aclara palabra más importante. Es decir, nos dice que el núcleo del sujeto es una palabra más importante. Este es el sustantivo. El núcleo del sujeto es el sustantivo. Y nos aclara, ¿y qué es el núcleo del sujeto? Es la palabra más importante en una oración o en el sujeto, ¿no? Entonces sería el número 2, ¿ya? Entonces, así ustedes identifican el uso, regla, caso o norma y colocan el número. Y ya coloca los paréntesis donde corresponda. Igual, aquí no hay paréntesis, igual tienes que leer, darte cuenta de la idea, la intención, qué es lo que nos comunica y colocar los paréntesis. Por ejemplo, en el primer caso, en la Segunda Guerra Mundial 1939-1945 murieron millones de personas. Entonces aquí estamos observando los números, entonces ya sabemos que tiene que ir entre paréntesis, ¿ya? Porque aquí también hay un intervalo desde 1939 hasta 1945. Quiere decir que hay más años, ¿no? Pero se pone también aquí el guión
para dar cuenta que son todo, ¿no? Desde 39 hasta el 45. Ya, entonces ustedes así identifican dónde debe ir los paréntesis y ponen. Y luego en la 3, crea un ejemplo de cada uso de los paréntesis en tu cuaderno. ¿Ya? Entonces ya en tu cuaderno solo son 5 casos. Por ahí si aún no está claro, pues también tu libro de conceptos, tu libro de texto, o también puedes investigar en la herramienta del internet. Y haces un ejemplo de cada uno. ¿Ya? Recuerda utilizar color rojo para diferenciar, subrayar, por favor, mayúsculas y puntos finales. Y tu ortografía, ¿ya? Muy bien, alumnos, muchas gracias por su atención.